que terminamos la serie de la mayordomía financiera y estoy pensando en iniciar una serie nueva. Sin embargo, voy a tomar por algunos domingos mensajes aislados. Entonces, este sermón no responde a una serie en particular. También quiero decir, cuando se tocan temas así, que alguien puede pensar qué está pasando en la iglesia. Y no, precisamente no es este tema que traigo algo que tenga que ver con nuestra iglesia, pero sí cuando uno comparte con otros pastores y sabe de situaciones que pasan en las iglesias o eventualmente en el pasado, en algún momento se han vivido, entonces es bueno recordar lo que la palabra nos dice, y justamente coincidía en mi lectura bíblica con este pasaje. Entonces, meditando en él, consideré que era bueno que nuestra iglesia pueda enfocarse en esto, oír, prestar atención a la voz de Dios, examinarnos también nosotros y anticipar que Dios así no lo permita, pero que debemos saber de que el pecado está en todos nosotros y ahí puede haber luchas del corazón, muchas veces la lucha a someterse a un liderazgo o distintas otras motivaciones que pueden afectar. Entonces, este pasaje cuenta de esta historia que tiene que enfrentar Moisés y Aarón como líderes del pueblo de Israel, habiendo ellos pasado por el desierto, ya llegando a esta instancia posterior a conocer la tierra prometida, después de muchos años, pero o de cierto tiempo, pero todavía sin entrar en la tierra prometida, y tienen que lidiar con esta situación, que es la rebelión de Coré. Coré es mencionado porque es uno de los cabecillas o representantes de este grupo, pero hay otras personas. Vamos a hacer la lectura completa del capítulo, que es un capítulo largo, pero vamos a leerlo para tener el conocimiento de la historia en general y luego meditamos en ella. Dice así, Números 16, 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto
sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho jurar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce
con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió de en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Este es un pasaje que nos relata una historia bastante triste en el Antiguo Testamento, como acabamos de leer y meditar acerca de la rebelión contra la autoridad. Hubo aquí una sublevación, un levantamiento. ¿Y quiénes eran estas personas que participaron? Como dijimos, se menciona aquí a Coré y es conocida como la rebelión de Coré. Para que recordemos quién era Coré, aquí nos dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces, pertenecían a las familias de los levitas. Leví fue el tercer hijo de Jacob con Lea. A su vez, Leví tuvo a Coat, y los hijos de Coat tuvieron una responsabilidad muy importante entre los levitas en el servicio. Nos dice, y lo leímos hace poco cuando estudiamos en Éxodo, que los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Amram fue el padre de Moisés y de Aarón. Izar, que era el tío de Moisés, tuvo de hijos, de acuerdo a lo que nos dice Éxodo 6:21, a Coré, a Nefeg y a Sicri. Entonces, Coré era hijo de Izar, Izar era tío de Moisés y de Aarón, por lo tanto eran primos. Entonces, Coré era de la descendencia de los coatitas, de Coat, así eran conocidos, una familia. Si leyéramos en Número capítulo 4, del 1 al 20, veríamos que la responsabilidad que ellos tenían era muy importante. Era el tiempo donde ya estaba el tabernáculo de reunión, y esta familia, los coatitas, como la familia de los gersonitas y meraritas, estaban encargados del tabernáculo. Estaban encargados de cuidarlo y estaban encargados de transportarlo. Recordemos que era un tabernáculo movible, todavía no estaba el templo, ellos iban transitando por el desierto, camino a la tierra prometida,
Entonces, en cada lugar que paraban, estas familias habitaban alrededor del tabernáculo. Esa ubicación estratégica servía para la protección del tabernáculo, pero también eran responsables de desarmarlo y transportarlo, específicamente luego de que eran preparados por Aarón y su familia y los hijos de Aarón, porque había partes del tabernáculo que no podían ser siquiera tocadas, excepto por Aarón y sus hijos, quienes eran los sacerdotes. De hecho, ustedes recordarán la historia que acontece después de que los filisteos capturan el arca y el arca vuelve a Israel. Cuando David quiere trasladar el arca, que la llevaron en carros de un modo que no era establecido en la palabra, cuando los bueyes tropiezan y el arca se cae, una persona llamada Usa intenta frenar el arca, contenerla para que no se caiga, y la toca. Y por tocar el arca, que era algo tan sagrado, Dios lo castiga y muere en ese lugar. Entonces los coatitas tenían una responsabilidad muy grande del cuidado del templo y de el transporte de las cosas, pero no podían tocar aquellas cosas que eran sagradas, que era responsabilidad de Aarón y de sus hijos, del mismo modo que el ofrecer el incienso o los sacrificios de expiación y demás que correspondía a Aarón y a sus hijos. Entonces, por este lado, conocemos un poco acerca de quién era Coré. Pero también se mencionan allí dos personas más, Datán y Abiram, que son hijos de Rubén. Recordemos, Coré era hijo de Leví, el tercer hijo de Jacob, pero Datán y Abiram son hijos o de la familia de Rubén. Y Rubén fue el primero de los hijos de Jacob. Recuerdan ustedes que no heredó porque él pecó y hubo una humillación con su padre, y entonces él no tuvo ese lugar de privilegio de un hijo primogénito. Ahora, de algún modo, estos estaban reclamando que por ser descendientes de Rubén, ellos debían tener una posición, pero Dios no le había dado esa posición especial. Por lo tanto, ellos ni siquiera tenían, Datán y Abiram, ni siquiera tenían el lugar que tenían los hijos de Coré, porque pertenecían a otra tribu, no eran levitas, no podían participar en ese servicio y mucho menos en el sacerdocio. Si me acompañan a Números capítulo 26, Números 26, en unos versículos se nos dice una información importante. Números 26, versículo 9, y de los hijos de Eliab descendiente de Rubén, dice allí Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Entonces es interesante que la escritura allí nos revela lo que pasó cuando murieron Datán y Abiram, cuando también murió Coré, murieron los 250 hombres que se habían unido a ellos, pero también se nos dice que los hijos de Coré no murieron. Y quizás usted está pensando en muchos de esos salmos que leemos que habla de los hijos de Coré. Evidentemente, la descendencia de Coré continuó y tuvieron un rol que fue acorde a lo que Dios le había asignado, y por eso tenemos muchos de los salmos que cuentan de manera poética mucho de la historia de Israel, o son alabanzas o oraciones, y ellos participaron en ese servicio al Señor. Muy bien, pensemos entonces ahora, ¿por qué aconteció esta rebelión? ¿Cuál fue el motivo de la rebelión? Podríamos meditar y llegar a muchas conclusiones, pero una de las cosas que posiblemente operó en el corazón de estas personas
es que había ciertos celos acerca del servicio que tenían Moisés y Aarón. Versículo 3. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? La lucha y el conflicto que había en el corazón de Coré al ver el liderazgo de Aarón o de Moisés es que no había nada diferente en Moisés o en Aarón con relación al resto de la congregación. Cuando dice todos ellos son santos, se refiere a que son apartados. No estaban de acuerdo ellos con esta separación de que Moisés y Aarón tenían ese lugar protagónico. Sin duda lo tuvieron en la salida de Egipto. Recordemos, como lo estamos estudiando en la mañana, que Moisés y Aarón eran los que iban a Faraón y mostraban o manifestaban la voluntad del Señor por medio de esas obras milagrosas y portentosas. Pero si recordamos desde el inicio del Éxodo, ni Moisés ni Aarón se impusieron por ellos mismos en ese servicio. Más bien Moisés, en su lucha con aceptar la voluntad del Señor, muchas veces se excusaba de ese llamado y le decía: no me envíes a mí, envía a quien debes enviar. Y es por esa razón que también Aarón tiene un rol protagónico, pero ni Aarón buscó una posición o un lugar de servicio especial. Fue Dios que así lo designó y los llamó. Este hombre no estaba de acuerdo con esta designación o determinación divina. Decía que todos eran iguales y podían ser apartados para ese servicio. Es más, todos podían realizarlo. ¿Por qué diferencia entre unos y otros? Suena muy bonito, suena muy de buena voluntad o de unidad, pero no era la voluntad de Dios. Dios había elegido siervos a los cuales había llamado. No era por características destacables en ello, porque más bien sabemos de la historia de Moisés que hasta en su impulsividad él había matado a un egipcio. Pero fue el llamado de Dios y la misericordia de Dios que así lo determinó y lo quiso usar. Entonces vemos en primer lugar esta lucha contra la posición o el llamado que Dios tiene hacia algunos siervos de Dios. Y esto es algo con lo que tenemos que trabajar en nuestro corazón que está inclinado al mal, porque naturalmente no nos gusta la autoridad. Y podemos partir desde el simple ejemplo de cómo uno lucha de niño o cómo luchan los niños en aceptar que tienen una autoridad, que esa autoridad son los padres. Y que los padres determinan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y ojalá tengan padres cristianos que tomen los principios bíblicos para guiar a esos niños. Partiendo desde la niñez, podemos tener luchas en muchas otras áreas. Aquellos que tuvieron una niñez con una buena educación quizás entiendan un poco acerca de las autoridades, porque hay autoridades en todo lugar. Hay autoridad en las escuelas, en las instituciones académicas, hay autoridades en la sociedad. Va a haber un jefe que un día va a ser una autoridad sobre un empleado. Hay un policía, hay un oficial de tránsito. Entonces siempre vamos a tener roces con la autoridad y la actitud del creyente debe ser una actitud de sumisión. Sin embargo, hay conflicto, hay lucha y esa lucha puede pasar en todos los ámbitos y las áreas de la vida. Puede pasar en la niñez, puede pasar aún en el matrimonio. Sabemos que en el matrimonio también hay una autoridad. Puede pasar en la iglesia. Tenemos que batallar contra con esta lucha que tenemos de aceptar que Dios coloca personas para guiarnos, para exhortarnos, para corregirnos. No pensemos inmediatamente
esas personas se impusieron. Pudiera ser el caso, sí, ciertamente, de que alguien no es una autoridad legal, pero dejar eso a Dios, no es una autoridad legítima. Pero cuando Dios levanta siervos, hay que cuidar entonces el corazón de que por celos o por prejuicios se acusen a los siervos del Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Esto es claramente un prejuicio de parte de Coré, poniendo intención en el corazón de Moisés y de Aarón, que ellos estaban levantando a sí mismos. Ellos fueron levantados por Dios, no se levantaron a sí mismos. Otra razón o motivo en la rebelión es la falta de sumisión. Están todos asociados, ¿verdad? Pero puede ser que entonces sí se entienda que Dios levantó a tal persona, pero no quiero someterme. No tengo la disposición de hacerlo. Como vemos más adelante, hay una situación que pasa allí con Coré puntualmente, pero luego sabemos que Datán y Abirán estaban involucrados. Y ellos no fueron allí con todo el grupo para hacer lo que Moisés había dicho, que Dios refleje quién era el enviado de Dios, o quiénes eran los santificados por Dios, sino que ellos se quedaron y dijeron, no iremos, no iremos. O sea, se manifiesta la rebelión abiertamente, ¿verdad? Cuando hay una orden de un padre, una cosa es que el hijo diga, ya voy, y uno sabe, ¿verdad?, que está ahí desobedeciendo y lerdeando un poco, pero otra es que diga no. Cuando dice no, no lo hago, ya es una rebelión abierta. Imagínese usted, si es jefe en un lugar, que le diga a su empleado, haga tal cosa, le dice el hermano Fran, un cocinero, hágame una carne, y dice, no, no quiere. Evidentemente hay que tomar una decisión, es una rebelión. Si un padre le da una orden a un hijo, un jefe a un empleado, y no hubo aquí, tampoco vemos, o sea, nada en perjuicio de parte de Moisés en su orden. Lo que está haciendo Moisés es atender a esta queja, a esta sublevación, y dice, bueno, si ustedes quieren servir también y se consideran que pueden ser, veamos que Jehová lo confirme. No, no vamos. O sea, no nos exponemos. Entonces, cuando hay una rebelión, una falta de sumisión, es necesario, ya no hay mucho que se pueda hacer en la instrucción, es necesario una disciplina, una corrección. Por otro lado, también vemos aquí una manifiesta ingratitud. Realmente hay mucha falta de gratitud de parte de estas personas, porque recordemos todo lo que pasó Moisés y Aarón, y que no fue nada fácil para ellos, con sus luchas y con su debilidad, hacer todo lo que hicieron. Moisés se da cuenta de que había ingratitud entre ellos. Vea lo que le dice a Coré, versículo 8. Mas dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Aquí vemos dos cosas: ingratitud. O sea, Dios le había dado un ministerio. Era un ministerio diferenciado con respecto al resto de los israelitas. No era específicamente el ministerio del sacerdocio de Aarón y sus hijos, pero tenía que ver con las cosas santas. Pero entonces ellos querían más y anhelaban algo que Dios no les había pedido que hicieran. Y entonces manifestaban la ingratitud acerca del llamado
que Dios les había hecho. La Biblia nos enseña en que no debemos tener un concepto más alto de sí. Puede ser que alguien piense que está para más, pero ese más no es aquello que Dios quiere. Por eso cuando hablamos de un liderazgo en la iglesia del Señor, debemos seguir lo que la Biblia nos enseña acerca de liderazgos. Hay características que deben tener los líderes y la iglesia manifiesta por medio de seguir la palabra de Dios la evaluación de esos líderes para que cumplan el servicio. Es bueno que alguien tenga el anhelo, el deseo de ser un siervo del Señor, de ser un diácono, de ser un pastor. Pero es malo cuando alguien desea algo para lo cual Dios no lo ha llamado, o quiere imponerse, o manifiesta la ingratitud acerca de lo que Dios le dio. Puede ser que usted tenga un servicio en la iglesia y es una bendición que Dios le ha dado, pero usted vea ese servicio como algo que no le da gozo y mire lo que otros hacen con celos, con ambición. Entonces, cuando hablamos de los motivos que pueden estar detrás de una rebelión, pueden ser varios. Puede haber celos, puede haber prejuicio. Es la falta de sumisión, es la ingratitud, es la ambición. Y podríamos pensar en muchas otras cosas. A veces las rebeliones aparecen disimuladas, argumentadas por cosas que son secundarias. Una persona puede decir que se va de una iglesia por alguna razón que realmente no es la razón principal. A veces se buscan excusas para atacar al liderazgo, para atacar a los hermanos, y se manifiestan estas cosas. Se manifiesta entonces que no hay un espíritu de unidad, que hay quejas de personas, que hay quejas del liderazgo, que no hay una sumisión a la corrección, a la instrucción, que hay ambiciones por allí. Es muy triste cuando esto pasa en la iglesia del Señor. Pero esto que tenemos en el Antiguo Testamento nos da un ejemplo, instrucción para que podamos ver cuán terrible es el pecado y para que batallemos en nuestro corazón y también para que sepamos, instruidos todos, qué es lo que Dios dice acerca del liderazgo y del problema de la rebelión. Entonces, de los versículos 4 al 11 vemos la respuesta de Moisés a Coré y a su compañía. Que Dios muestre quién es el que ha llamado. Pero vemos esa manifiesta rebeldía de parte de Datán y Abiram, como que el problema se iba haciendo aún cada vez mayor, al punto tal de que Moisés se enoja. Versículo 15 dice: entonces Moisés se enojó en gran manera, porque no era solamente estamos quejándonos y queremos algo. Bueno, dice Moisés, que Dios lo muestre. No, no vamos. Entonces ya no había manera de poder lidiar con esto. Y aunque algunos critican el enojo de aquí, parece un enojo, una ira justificada por esa rebeldía, por el pecado. Y dijo a Jehová: no mire su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos. Es posible que en esta misma rebeldía estuvieran acusando a Moisés de hacer algo indebido. Entonces Moisés le pide que no vea la ofrenda de ellos. Y vuelve nuevamente a hablar Moisés acerca de lo que debían hacer. Dice a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Y así aconteció. Se juntaron a la puerta del tabernáculo de reunión
Y la manifestación de la voluntad de Dios fue la siguiente. Apartaos. Bueno, primero la gloria de Dios se manifestó allí y luego dice Dios, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Esta es la demostración de que Moisés y Aarón eran verdaderos líderes llamados por Dios. Ellos se postran sobre sus rostros y claman a Dios por misericordia. Notemos que en esta intercesión dice Dios de los espíritus, Dios de toda carne. ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Sin duda, en la mente de Moisés estaba el caso de Coré, que parece ser el líder de ellos. Pero sin embargo, cuando Dios habla, claramente expresa que la falta no estaba en un solo hombre, sino en tres: Coré, Datán y Abiram. Versículo 24. Apártense de ellos. Viene el juicio del Señor. El versículo 25 dice que se levantó Moisés y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. El juicio estaba anunciado contra los rebeldes. Y estos ancianos, se refiere a gente elegida con sabiduría para también gobernar y liderar. Podemos recordar ya de la época de cuando Jetro le aconsejó a Moisés tener gente que lo orientara y lo ayudara en cuanto al juicio. Y la determinación de parte de Dios es que debían alejarse de sus tiendas, porque estos hombres eran impíos. Entonces vemos que estaba Coré, Datán y Abiram en sus tiendas. Y todos se alejaron porque sabían que el juicio de Dios iba a venir. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Esta es la clave, hermanos, en un liderazgo verdadero llamado por el Señor. No es autoimpuesto, no es la propia voluntad. Es alguien que ha sido convocado por el Señor y que en obediencia y en sumisión se dispone para hacer lo que Dios ha mandado. Obviamente alguien que se pone por su propia voluntad o por sus propios intereses no es un siervo del Señor. Por eso hay muchos que por motivaciones equivocadas se colocan en el ministerio. Hay muchos engañadores y falsos siervos del Señor. Pero aquellos que Dios llama están convencidos de que Dios les ha llamado y que Dios los fortalece y los capacita en medio de las dificultades. Y ese era un momento difícil para Moisés. Su autoridad estaba siendo cuestionada. Su conducta estaba siendo cuestionada. Y Dios manifiesta en medio de esto que efectivamente Dios lo llama y lo respalda. Ahora, debemos también dejar en claro que si es posible que un siervo de Dios, un llamado por Dios, sea descalificado. El hecho de que haya un pastor en una iglesia no significa que siempre va a ser el pastor o que no pueda fallar o fracasar en su ministerio. Y si un siervo no cumple con los requisitos bíblicos, debería dejar su servicio como pastor en una iglesia. Pero el enfoque de este pasaje no está tanto en los requisitos que debe tener el líder, sino en cómo tratar con la rebelión y en los problemas que surgen en medio de una rebelión.
Entonces, de algún modo, Dios obra en respuesta a esta confirmación de que Moisés era su siervo, de que Aarón era llamado por él y de que estos hombres con un mal corazón se rebelaron, obra de una forma sobrenatural. Recordemos que Moisés, como siervo del Señor, como profeta, también por medio de él se hicieron muchos milagros. No podemos traer esto a una aplicación de hoy en día. Sabemos que esa manera de obrar de parte del Señor ya no es de este modo. Como lo decíamos acerca de las plagas, no esperamos que Dios manifieste su poder frente a los dioses falsos hoy de esta manera. Pero sin embargo, tomamos el principio bíblico que está detrás de esto, de que Dios defiende a los que llaman y aquellos que se rebelan y se levantan contra la autoridad llamada por Dios, contra Dios están actuando. Entonces sabemos lo que pasa. La tierra se abre y los traga a Datán, a Abiram, a Coré, los hombres que le seguían. Realmente algo terrible, trágico, espantoso para todo un campamento que estaba allí en el desierto, ver cómo la arena, podemos decir, se abre y se traga esas casas y a esos hombres con sus bienes, descienden vivos al Seol. El Seol era el lugar de castigo del cual se habla en el Antiguo Testamento, como si dijeran que descienden vivos al infierno. Incluso sale fuego de parte de Dios y consume a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso, aquellos que se habían influenciado por Coré, sin duda por Datán y Abirán también, pero como eran de la tribu de Leví, eran los que podían ofrecer el incienso, pero anhelaban algo que no era permitido hacer, el sacerdocio. El fuego de Dios los consume. Pero noten qué interesante, los incensarios que habían sido santificados para esa labor, dice Dios, los deben tomar. Y esos incensarios van a ser batidos o derretidos y van a ser planchas para cubrir el altar, para que cada vez que estuvieran en el tabernáculo y miraran el altar recordaran lo terrible que es el juicio de Dios contra aquellos que se rebelan. Versículo 37. Y el sacerdote Eleazar, 39, perdón, tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Tremendo. El juicio de Dios manifiesto sobre los rebeldes, sobre los cabecillas, pero también sobre aquellos que habían sido influenciados. Y ven lo que pasa, y uno pudiera decir, bueno, después de algo tan impresionante, se purificó ya la congregación. Pero vean lo que pasa al día siguiente, versículo 41. La congregación, toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo. O sea, estaban ahora acusando a Moisés y Aarón de lo que había pasado, pero los que habían muerto por su pecado y por su rebeldía. Pero otra vez, la mala percepción del liderazgo y el culpar al liderazgo cuando hay una disciplina de parte de Dios. Entonces, nuevamente viene el castigo de Dios sobre la congregación. La gloria de Dios se manifiesta aquí 2 veces, pero luego de eso viene el castigo.
Y empezó una mortandad que lleva a Moisés a decirle a Aarón, ve y ofrece el incienso y haz expiación por el pueblo, porque si no van a morir todos. Y esto es lo que hace Aarón rápidamente. Era su llamado, era el que debía hacerlo. Ofrece la expiación por el pueblo, se pone entre los muertos y los vivos y cesa la mortandad. Esta es la labor sacerdotal que tenía Aarón. Y la única manera de que se frene el castigo es por medio de la expiación. Y nosotros entendemos también eso, lo que significa a la luz del Evangelio. La única manera de que usted no perezca es por medio de la expiación que Cristo ha hecho. Porque la expiación que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto necesitaban hacerla constantemente por el pueblo, pero Cristo murió una vez y para siempre por su pueblo. Él cargó nuestro pecado y en Él tenemos perdón y vida eterna. Hay varias cosas para decir de este pasaje, pero quisiera mencionar una más. En la queja de Datán y Abiram, cuando los mandó a llamar Moisés y ellos no quisieron ir, dijeron no iremos allá, versículo 12. En el versículo 13, por medio de una pregunta, Datán y Abiram se quejan de Moisés. Y vean lo que le dice. Le dicen, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en este desierto? Ellos no venían de la tierra prometida. ¿Ellos venían de dónde? Venían de Egipto. Pero la percepción de Datán y Abirán es que ellos venían de una tierra que fluye leche y miel, como antes también se habían quejado y habían dicho que en Egipto comían cosas en abundancia y deseaban la comida de Egipto y se quejaban contra Moisés. Ahora ven a Egipto como si fuera una tierra que produce leche y miel. Vean cómo la rebeldía cambia la percepción de las cosas. En la segunda parte dice, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. No solamente ellos veían a Egipto como la tierra prometida, sino que veían a Moisés como un faraón. Y esto es lo terrible de un corazón rebelde. La percepción de las cosas se alteran tanto que se entienden exactamente al revés. Cuando hay rebeldía, cuando no se acepta la voluntad de Dios, aquel que está puesto como tu siervo, lo puedes ver como un faraón. Y el lugar hacia donde estás yendo, que es un lugar de bendición, lo puedes ver como algo malo. Y el lugar del cual sales, que era un lugar de esclavitud, lo puedes ver como algo añorado. Advirtamos el peligro que hay acerca de la rebeldía del corazón. Seamos conscientes de que no es fácil la sumisión, pero Dios ha determinado para nosotros que seamos guiados, que tengamos autoridad sobre nosotros mismos. No muchas veces el camino va a ser fácil. Va a haber desiertos por los cuales transitar. Va a haber cosas duras que enfrentar. Pero confiemos que aquellas personas que Dios levanta para nuestra guía y para nuestro liderazgo, si son colocadas efectivamente por el Señor, debemos seguirles y apoyarles. Que el Señor guarde nuestra iglesia de divisiones, hermanos, eso es algo que trae mucho dolor, mucha tristeza. Y puede haber por muchas razones, puede haber por cuestiones doctrinales, puede haber por quejas, por murmuraciones,
Empiezan los comentarios. A veces los problemas son entre hermanos, a veces es la queja contra el liderazgo. Hay muchas razones por las cuales la iglesia del Señor puede ser afectada. Pero todas estas cosas que tenemos en el Antiguo Testamento, para nosotros se escribieron, para que seamos edificados, para que seamos exhortados. La Biblia dice que no se debe admitir acusación contra un anciano, a no ser por 2 o 3 testigos. Eso no significa, digamos, que si hay algo que usted ve en el liderazgo, en un pastor que no está correcto, que usted se pueda acercar y hablarlo. Pero cuando hay un corazón ya que se levanta y se revela, lo más probable no es que vayan al pastor para hablar esos temas, lo más probable es que se hablen con otras personas, que se junte un séquito, mostrando esas falencias o esos defectos, que luego se levanta en rebelión. Y pueden muchos ser contaminados por la incredulidad de uno. A veces pasa cuando en una iglesia sufre de divisiones, cuando sale uno, salen otros también. ¿Por qué? Porque fueron contaminados. Fueron contaminados no solo con algunas cosas que pudieran ser objetivas, porque como hemos visto en el estudio de la confesión, no hay iglesia perfecta, pero muchas otras que son muy subjetivas y tienen que ver con ingratitud, con falta de sumisión, con celos, con prejuicios, como me decía un hermano, un pastor sufriendo por estas cosas que pasan en la iglesia. Alguien se va de la iglesia porque dice aquí no hay amor. Esa es la queja. Siempre podemos anhelar que haya más amor, pero ¿qué hacemos nosotros para que el amor de Cristo se manifieste en una iglesia? Si no vemos el amor de Cristo en una iglesia, lo cual es extraño, ¿verdad? Porque los discípulos de Cristo de algún modo manifestamos amor. No es blanco-negro, puede ser en alguna medida mayor o menor. Pero entonces Dios mismo te está llamando a ti a ser en esa iglesia el hombre o la mujer que muestra ese amor de Cristo para contagiar a otros con el amor de Cristo y animarnos así a las buenas obras. Pero si empezamos a ver el defecto y los problemas en otros, empezamos a criticar no con el propósito de mejorar o de animarnos, sino porque nos incomoda que tener una autoridad, nos incomoda que nos guíen, nos incomoda que se determinen cosas. Cuidemos de no tener un corazón rebelde, que se levanta en contra de la autoridad y por ende en contra de Dios, porque si Dios respalda a esa autoridad, entonces aquel que se levanta contra la autoridad se levanta contra Dios. Cuidado con la murmuración, porque eso contamina a muchos. Y si alguien tiene luchas personales, busque entonces hablar con la autoridad que Dios ha colocado, con su pastor en la iglesia local, aclarar lo que tenga que aclarar para no caer en estos pecados que acabamos de ver en estos textos. Que el Señor nos ayude por medio de esta exhortación a examinarnos, a analizarnos y también a orar por la unidad de la iglesia. Ojalá no pase, pero trabajemos en nuestro corazón para motivar a la unidad y advertir las artimañas de Satanás, que no está contento cuando una iglesia está unida. Cuando hay avances en la fe, los ataques pueden venir. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hemos meditado en tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a recordar, a meditar, a entender esta historia que hemos leído, una historia triste ciertamente por la manifestación del pecado en la historia del pueblo de Israel. Pero también, Señor, vemos allí tu gran poder y tu juicio, y hay mucho que podemos aprender. Guarda, Señor, nuestra iglesia local y otras iglesias locales que en este momento están pasando por ataques del enemigo, por divisiones, personas que se van, por quejas. Socorre a los pastores
en situaciones donde su ministerio es criticado o atacado injustamente. Sostén a tus siervos, Señor, que aún en la debilidad y en las luchas que tenemos, Señor, podamos ser sostenidos por ti, podamos guiar al pueblo con temor y con integridad. Guárdanos, Señor, de todo mal y bendícenos con la edificación que trae tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.